Llegamos a la parte central de nuestro culto al Señor, que es la proclamación de la palabra. Los invito a que vayamos al libro de Zacarías y leamos el capítulo 9 completo, 17 versículos, no está largo. Zacarías 9, de pie, cuando lo tengan a la vista. Lo hacemos como habitualmente, alternadamente. Dice: la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También además será comprendida en el territorio del este, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y llenará del mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verá Ascalón y temerá Gaza también, y se dolerá en gran manera a sí mismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será abatida. Habitará en Asdod un extranjero, y pondrá fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre los dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y será como capitanes en Judá. Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los carros de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré doble. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y desperté a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y sus dardos saldrán como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre los pequeños del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos de altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Todos porque cuando es su bondad y cuando es su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Amén. Respondamos a esta lectura entonando la alabanza número 255, loor al inmortal e invisible Rey. 29. Sí, perdón, gracias. Loores da a Cristo el Rey, que es la número 29.
palabra de nuestro Dios. Les invito, hermanos, a que abramos la escritura en el Salmo 98. Leeremos todo el Salmo, que no es muy extenso. Lo leeremos en sus 9 versículos. Vamos a leer alternadamente, hermanos. Alabanza por la justicia de Dios. La palabra del Señor dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Amén. Bendito y soberano Señor, ante ti nos presentamos, ante ti vivimos. En ningún aspecto, ni un solo instante, Señor, escapamos de tu presencia, porque tú eres el Señor de toda la tierra. Tú la fundaste, tú la sustentas, tú la guardas, tú cuidas de tus criaturas. Y lo más maravilloso, Señor, que nosotros que nos apartamos de ti en rebeldía, soberanamente, Señor, has redimido un pueblo para ti, que ahora escucha tu palabra, se regocija como lo hemos hecho en la lectura, pero también en el entender tus caminos para nosotros, Señor. Danos el regocijo de entender y el gozo también de responder, Señor, a lo que pides de nosotros. Te lo rogamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tomemos, hermanos, nuestros lugares, dando muchas gracias a Dios que nos permite estar celebrando los grandes acontecimientos de la salvación de nuestro Dios en los términos que la palabra del Señor nos dice. Y este domingo, hermanos, concluimos esta época de Cuaresma, esta época de preparación, esta época de reflexión, de meditación en los grandes hechos que Dios ha llevado a cabo en la historia y lo ha hecho por nosotros y para nosotros. No porque lo merezcamos, sino porque Dios en su gracia ama su obra, que refleja su eterno poder y deidad, como dice San Pablo, y la vuelve a sus propósitos originales. Y hemos, hermanos, a lo largo de estos domingos, puesto énfasis, porque hay mucho que aprender, en la obra de nuestro Señor Jesucristo y en la expresión en todo eso como el segundo Adán, como lo refiere el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Haciendo esa conexión entre la obra del Señor Jesucristo y la obra del primer Adán, conectando Génesis capítulo 2 y capítulo 3 con Romanos capítulo 5 y centrándose en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto de qué manera nuestro Señor asumió ese oficio. Por eso es que la Escritura se refiere a Él como Jesús el Cristo, o lo refiere Lucas, el Cristo de Dios. Porque el Señor Jesús es aquel que fue ungido, fue llamado, fue consagrado al oficio de Redentor. Y en esa relación se presentó para tomar el lugar de aquel que había fracasado, pero para que Él reconciliara al hombre con su Creador.
Nuestro Señor desempeñó entonces 3 oficios que componen este único oficio de nuestro Señor. Se presentó para ser el profeta de Dios, para darnos a conocer una vez más la verdad. Se presentó como el sumo sacerdote, como mediador, presentándose delante de Dios por nosotros. Solo que a diferencia del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, él no llevó la sangre de un animalito, una víctima, como se solía hacer, sino que fue nuestro sumo sacerdote, pero también fue el sacrificio mismo, y ofreció su propia sangre en propiciación de nuestros pecados, para reconciliarnos con Él. Queda uno de los aspectos más de este triple oficio desempeñado por nuestro Señor, y que es el oficio real. Nuestro Señor también asumió el rol de Rey, de Señor, y ese es el tema que nos ocupa, hermanos, el día de hoy. El problema de la humanidad de antiguo es un problema también de autoridad. Es un problema que tiene que ver con la sujeción, la obediencia a la autoridad, pero también con el ejercicio correcto de la autoridad. Dios creó al hombre, vemos en Génesis 1:26, lo hizo a su imagen y semejanza, y lo hizo con un propósito muy definido, de manera que el hombre que es instruido por la palabra de Dios no tiene dudas acerca del propósito de su existencia, porque es claramente dicho en las palabras de Dios al primer Adán. Y lo reveló en términos de mandamientos, porque Dios llamó a ese hombre, a quien creó a su imagen y semejanza, a la comunión con Él. El mandamiento probatorio de cuál sería la respuesta que el hombre tendría para con Dios fue dicho en aquellos términos que leemos en el capítulo 2. Dios habló a Adán y le dijo: no comas del árbol que está en el centro del huerto. No fue esa una sugerencia. Está dicho en términos de mandamiento. Y este mandamiento tiene la característica de ser un mandamiento probatorio, porque este mandamiento exige una respuesta del hombre y solo hay posibilidad de responder positivamente, es decir, en obediencia, en acatamiento de ese mandamiento, o la otra opción es el rechazo de lo que Dios está diciendo. Pero en ese punto, Dios está llamando al hombre a que reconozca, que le reconozca por quien es. Porque como dice Calvino, en reconociendo a Dios por quien Él es, el mismo hombre se reconoce a sí mismo por quien verdaderamente es. O dicho en las palabras de Calvino, dice que nuestro conocimiento de nosotros mismos depende de nuestro conocimiento de Dios en cuanto creador. Y esa relación entre creador y criatura, esa relación que está siendo establecida en Génesis 1 y Génesis 2, es una relación de pacto, pero una relación que también implica autoridad, porque es el reconocimiento de que Dios el creador es el Señor, el soberano de todas las cosas, y el hombre es una criatura con un puesto sin duda también muy importante, como dice el Salmo 8, le pusiste sobre todas tus obras. Pero aun cuando el hombre tiene un lugar de privilegio en la creación, él mismo está sujeto a la autoridad del Creador mismo. En ese contexto, el hombre es llamado entonces a reconocer a su Creador y someterse a Él como la suma autoridad, y lo cual entonces también significa someterse a su voluntad. Es llamado a escuchar atentamente la palabra del Creador y a tomar esa palabra como palabra directiva, autoritativa para su vida. Esto es, el hombre es llamado a reconocer y a someterse a la voluntad de su Creador, porque ese es su bien. Ese es el bien en la vida del ser humano. Es llamado a someterse en obediencia voluntaria a su Creador.
A su vez, de ahí se desprende que el hombre ha de ejercer en su vida, en la integridad de su vida, la mayordomía, la cual Dios está estableciendo. Porque el ejercicio de la mayordomía, como miramos en Génesis 1, 26, 27, 28, ese ejercicio de la mayordomía implica que el hombre actúa en su vida y en toda la extensión de la creación como un siervo de Dios. Porque la vida del hombre tiene eso como propósito. Esa vida debe ser vivida en servicio a la suprema autoridad del Creador. Eso es lo que nos dice el predicador en el capítulo 12 y versículo 13 del libro de Eclesiastés. Su argumento comienza dirigiéndose a los jóvenes en el capítulo 11 y dice a los jóvenes: acuérdate de tu Creador. No dice acuérdate de tu Salvador, porque Él quiere establecer el punto de pertenencia. Te salve o no te salve Dios, diría Calvino, aun cuando no nos hubiera salvado, todavía nuestra obligación como criaturas es adorar al Creador. Por eso el predicador se dirige a los jóvenes no diciendo si Dios te salvó, sírvele, sino está diciendo acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y en unas pocas palabras engloba toda la vida, diciendo antes, que como él mismo quizás se veía, diciendo el texto que él ya era un hombre anciano, y llegando a esa edad, mire hacia atrás y diga, contando sus días, no tengo en ellos contentamiento. Establece entonces este principio, que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, es decir, reconocer la autoridad del Creador sobre la criatura. Y es en este contexto en cuando entra el tentador y se dirige a nuestros primeros padres con una oferta de independencia, con una oferta de autonomía. El hombre, sucumbiendo a la tentación que les es presentada, sucumbió a esa oferta, porque consideró no vivir en sujeción a la autoridad de su Creador, sino buscó constituirse a sí mismo como autoridad para sí mismo. Como es el decir de mucha gente hoy, yo soy el dueño de mi vida y yo decido qué hacer con mi vida y yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Es la misma tentación y es sucumbir a la misma oferta que Satanás hizo, porque entonces nos coloca en rebeldía contra la autoridad, nos coloca en rebeldía contra nuestro Creador y nos vuelve entonces desobedientes a la voluntad de aquel que inventó la vida, de aquel que nos dio la vida, de aquel que señala el propósito de la existencia. Y por eso es que cuando no vivimos en el contexto de esa voluntad de Dios, nuestra vida carece de propósito, de valor, se vuelve vacía, y ese es el problema del ser humano. Y como el mismo predicador también lo expresó, al final la vida se escapa como cuando uno trata de atrapar el agua en sus manos. La vida se va entre los dedos, como el agua entre nuestros dedos también. Y al final solo puede decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo también, en el ejercicio de su oficio como el segundo Adán, también es ungido en el oficio de autoridad para ser Él también nuestro Rey eterno. Porque en el día de su unción y designado como el Cristo, también, así como fue designado nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo profeta, es también nuestro sumo Rey. Y hemos estado, hermanos, en esta lectura de la pregunta y respuesta 31 del Catecismo de Heidelberg, y hemos tomado cada uno de estos últimos 3 domingos las declaraciones
respecto a cada uno de estos oficios. Corresponde ahora la parte final de esta respuesta, que en su totalidad dice a la pregunta ¿por qué se le llama Cristo? Es decir, a nuestro Señor Jesús, ¿por qué se le llama ungido? Y la respuesta dice, porque fue ordenado del Padre y ungido del Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta y maestro, que nos ha revelado plenamente el secreto consejo y voluntad de Dios acerca de nuestra redención. Eso es lo primero. Lo segundo, para ser nuestro único y supremo pontífice, quien por el solo sacrificio de su cuerpo nos ha redimido e intercede continuamente delante del Padre por nosotros. Y tercero, para ser nuestro Rey, que nos gobierna por su palabra y su Espíritu, y nos guarda y conserva la redención que nos ha adquirido. De esto, hermanos, en primera instancia, observemos la confesión central de todo cristiano, y que le da pie precisamente a la vida cristiana. El hombre natural, como hemos dicho, tiene un problema de autoridad, por lo que ya hemos mencionado. El hombre caído, el hombre después de haber pecado, después de rebelarse contra Dios, de querer quitar la palabra del Señor, es un rebelde y es constantemente rebelde. No necesita hacer berrinche para ser rebelde, no necesita gritar para ser rebelde. Su vida misma, en su integridad, haga lo que haga, está en rebeldía. Por eso es que dice la Escritura, aún nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque son hechos en rebeldía. La gente se suele consolar a sí misma diciendo de alguien, era muy educado, seguramente el Señor lo tiene en su presencia. La salvación no es cuestión de educación. La gente suele decir, era un buen hijo. Seguramente el Señor lo tiene en su santa gloria. Que haya obedecido y que haya ido a los mandados, que haya contribuido en la casa. La salvación no depende de eso. Porque mientras no hayan sido para la gloria de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios y para la gloria de Dios, aún esas mejores obras son solo trapos de inmundicia. Dios no nos estará esperando para decirnos todas las buenas conductas, para decirnos todo lo que hicimos bien. Simple y sencillamente el hombre vive en rebeldía y todo lo que hace, lo que dice y lo que piensa lleva ese sello de rebeldía. Porque el hombre pecador está enemistado contra su Creador. Y esa enemistad se manifiesta en el estilo de vida que desarrolla, que expresa. En rebeldía come, en rebeldía duerme, en rebeldía trabaja, en rebeldía camina, en rebeldía siempre y constantemente. Por eso decía, nosotros solemos consolarnos, o el hombre suele consolarse diciendo que pues, si es bien educado, si es respetuoso, si es honesto, eso será la salvación. Bueno, cuando eso viene como respuesta a la voluntad de Dios, lo será. Es un fruto de la redención. Pero mientras no lo es así, entonces no es el centro y la razón por la cual actuamos de esa manera. Por eso precisamente es que la reconciliación del hombre con Dios implica del reconocimiento de su señorío sobre nosotros, el reconocimiento de su carácter soberano sobre la obra de sus manos. Y por eso, en una primera confesión, somos llamados como Juan lo hizo. ¿Se acuerdan la predicación de Juan el Bautista? Que no era una invitación, sino era una exigencia. Y la razón de llamar al arrepentimiento es porque el reino, el señorío o la autoridad se ha hecho presente. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma predicación de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, el Señor predica, arrepiéntanse.
El arrepentimiento es una exigencia, y es una exigencia de aquel que tiene autoridad, porque dice, el reino se ha acercado. Nos confronta entonces el Señor consigo mismo, confronta a través de su palabra al pecador, revelándole su rebeldía, dándole a conocer las tinieblas que hay en su corazón y que solo por el Espíritu Santo podemos reconocer. Por eso el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12 y versículo 3, dice las conocidas palabras, que nuestra confesión cristiana es precisamente en estos términos. Si ya lo tienen, leerán conmigo. Dice la palabra, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a la confesión, al reconocimiento de que Cristo es Señor. Es Rey, tiene autoridad. Porque lo que el Espíritu hace en nosotros, al regenerarnos, es doblegar nuestro ego. Porque solo cuando nuestro ego es doblegado, solo entonces podemos reconocer una autoridad más allá de nosotros. Mientras no sucede eso, nuestro corazón siempre sigue cantando esa canción, pero sigo siendo el rey. ¿No? Miren los himnos que hemos cantado. El énfasis de todos los himnos, soberano Señor de los mundos, está en esa declaración de que Dios es Rey, de que nuestro Señor Jesucristo es Rey. Porque ese es el reconocimiento al que nos lleva el Espíritu Santo. Doblega nuestro ego, como lo hizo con el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan ese transcurrir a Damasco y esa actitud que llevaba el apóstol Pablo en ese camino a Damasco? Cuando el Señor lo confronta en el camino, ¿dónde quedó ese hombre que respiraba ira, enojo? Que solo atina a decir, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? El Espíritu Santo trata con nosotros, doblega nuestro corazón y nuestra confesión es, Jesús es el Señor. Dice, porque nadie puede llamar a Jesús Kyrios, Señor, que quiere decir amo y dueño. Porque este término que usan las Escrituras dirigiéndose al Señor se refiere a una persona que ejerce derechos de propiedad absoluta. Esa es la confesión. Por eso el apóstol Pablo fue llevado a decir de sus propios labios, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y quien ahora gobierna en mi vida, esa es la implicación, porque lo que ahora hago, lo que ahora vivo, lo vivo en la comunión del Hijo de Dios. Solo ahí puede comenzar la vida cristiana. Y esto no quiere decir, hermanos, que la gente no pueda decir en vocablos que Jesús es Señor. La gente lo dice una y otra vez a diestra y siniestra. Pero lo que el texto quiere decir es que no hay reconocimiento en su corazón de ese verdadero señorío. Porque la Escritura nos lleva, como lo ha dicho, a que esta declaración y este convencimiento surge del corazón, de un corazón rendido a la autoridad suprema de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el texto no se refiere a la capacidad de articular en vocablos ese dicho,
sino que se refiere a que nadie puede reconocer a Jesús en su carácter real si no es por el poder del Espíritu Santo. De ahí nace la confesión: Jesús es mi Señor. Y es evidente en Pablo, porque después de ser llevado a perseguir a los cristianos, porque estaba tan celoso de la tradición judía, su confesión en Filipenses dice: todo lo tengo, todo lo que antes tenía por ganancia, ahora lo tengo como pérdida por amor de Cristo. Y esta es la misma idea que encontramos en Mateo 16. Porque aquella confesión de Pedro a la pregunta del Señor: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después confrontando a sus propios discípulos: ¿y ustedes quién dice que soy yo? La confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo a Pedro, después de esa confesión: eso no te lo ha dado carne ni sangre, es decir, no es tuyo, sino esa confesión te ha sido dada. Es un don el poder reconocer quién es Jesús y poder confesar que Él es mi Señor. Lo que se le dijo a Pedro es también para cada uno de nosotros. Eso que acabas de decir, eso que acabas de reconocer, no te lo ha dado carne ni sangre, sino mi Padre, dijo el Señor, que está en los cielos. Así que tenemos que cambiar a veces nuestro testimonio. El día que yo me arrepentí, el día que yo acepté, el día que yo invité al Señor a mi corazón, por el día que el Señor tuvo misericordia de mí, por el día en que el Señor abrió mis ojos, por el día que el Señor me postró delante de Él para decir: Cristo es mi Señor. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 19, por eso al referirse a los mismos cristianos, previamente del versículo que hemos leído antes, en esa misma epístola el apóstol Pablo se acerca también enfatizando nuestra pertenencia por lo que ya hemos mencionado. Ahí en 1 Corintios 6, 19, dirigiéndose a los hermanos como a nosotros entonces también, a manera de pregunta, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que por lo tanto ya no sois vuestros? Es nuestra pertenencia, ya no eres tuyo. Así que por eso el cristiano no canta esa canción: yo sigo siendo el rey, hago lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero, porque he sido ahora redimido y soy de Cristo y soy amado a hacer su voluntad, porque el mismo Señor Jesucristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué bonito se escucha. Sin embargo, con los hechos contradecimos lo que con labios confesamos. Y eso nos lleva al punto número 2. Que esa confesión de que Jesús es mi Señor nos lleva a que tengamos presente que el gobierno de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, sobre nosotros es por medio de su palabra y de su Espíritu. Porque está bien lo que decimos: Él es el Señor. Pero cuando le decimos Él es el Señor, estamos diciendo: Él tiene el gobierno sobre mí. Y a veces eso ya no nos gusta tanto. De suyo suena muy bonita esa confesión anterior: Jesús es mi Señor. Y en cánticos hay muchos himnos que hablan del carácter real de nuestro Señor. Lo difícil es vivir en consecuencia con esa confesión. Por eso somos llamados una y otra vez a esforzarnos en la salvación que una vez hemos recibido. Si la caída
significó la sustitución, como nos enseña Pablo en Romanos 1:25. Si la caída significó la sustitución que el hombre hizo para su vida de la verdad de Dios por la mentira, la restauración significa lo inverso. La redención en Cristo Jesús significa que somos colocados otra vez para escuchar la verdad y que esa verdad de Dios sea la verdad normativa para nuestra vida en su totalidad. Si el primer Adán quitó la verdad de Dios y en su lugar puso la mentira, nuestro Señor Jesucristo vino para descubrir la mentira y poner la verdad. Por eso es que los que escuchaban al Señor Jesús predicar, como dice Mateo 7 al final, la gente se sorprendía diciendo del Señor: ¿quién es este que no enseña como los escribas y fariseos, sino enseña como quien tiene autoridad? Porque el Señor vino a eso, como hemos visto también en el desarrollo de su oficio profético. Vino para que conociéramos la verdad. Ahora, no es que no tuviéramos el Antiguo Testamento. Los israelitas, los judíos tenían el Antiguo Testamento, leían a Moisés y a los profetas. Sus teólogos leían a Moisés y a los profetas, pero el Señor mismo les dijo: ustedes se equivocan ignorando las Escrituras. Conocían la letra, pero no conocían la verdad. Y en ese contexto, hermanos, de nuestra restitución con el Creador, se restablece el vínculo del pacto. La relación en la que somos colocados nuevamente con nuestro Dios. Porque la salvación significa reinstalación en la relación de comunión con el Creador. Quiere decir que nuestra relación con Dios no es arbitraria. Nuestra relación con Dios no está dirigida por el capricho ni de Dios ni de nosotros. Me ha tocado muchas veces, y lo he compartido, que a veces en la liturgia de algunas iglesias, de repente hay un espacio para ver quién quiere decir qué, quién quiere hacer qué. Y se abre ese paréntesis. Y bueno, de repente alguien dice: hermanos, pues yo quiero cantar una alabanza a Dios. Y le dice al hermano: présteme, hermano, su guitarra. Y ahí está probando la cuerda, no sé si está afinada, si no está afinada, está ahí. Y luego dice: hermanos, no sé cantar muy bien. Tampoco sé tocar muy bien. Voy a cantar una alabanza que no me sé muy bien, pero sea para la gloria de Dios. Como que el hecho de decir es para la gloria de Dios justifica todo lo demás. Algunos dicen: hermano, yo no sé si está bien o no, pero Dios sabe que lo hago para su gloria. Ahí hay una discordancia muy grande. ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento no recibía así ofrendas? Nadie podía llegar: Señor, pues yo no sé si está bien o no, pero te lo doy con todo mi corazón. El que se acercaba a Dios tenía que llevar la ofrenda que Dios había dicho, de la manera que Dios había dicho, cuando Dios lo había dicho, a través de quien Dios había dicho. La enseñanza ahí es obediencia. Y en esa relación con Dios, entonces tampoco da lugar a la arbitrariedad. Yo no sé si Dios quiere que yo viva así, pero yo vivo así y le doy gracias a Dios todos los días por todo lo que hago. Lo único que estás manifestando es ignorancia. Porque si de verdad buscas la gloria de Dios, es preguntar: ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Entonces no es simplemente decir: yo ya creo en Cristo, yo ya confesé a Cristo y puedo vivir como yo quiero. No, esa relación de vínculo con Dios tiene en el centro la palabra. La palabra está en el centro de nuestra relación. Dios, a través de su palabra, nos revela su voluntad y nosotros somos llamados a responder a esa palabra, porque no a nada más, la cual solo se puede hacer de dos maneras:
al escuchar la palabra de Dios, nos está llamando a la obediencia y podemos responder en obediencia. O podemos responder en rebeldía, rechazar esa palabra. Por lo cual, la restitución del hombre a la comunión con Dios también significa sujeción de nuestra parte, sujeción a la palabra de Dios. Podemos, como ejemplo, hermanos, citar al profeta Malaquías. Vayamos allá. Es uno de muchos ejemplos, hermanos. Está lleno la escritura de ejemplos. El profeta Malaquías, dirigiéndose a Israel, da a conocer la inconsistencia del pueblo de Dios, que se llama a sí mismo, que se reconoce a sí mismo como el pueblo de Dios, y sin embargo lleva una vida que revela todo lo contrario. También lo hace Jeremías, también lo hace Isaías, también lo hacen todos los demás profetas, que confrontan al pueblo entre esa pertenencia y la obediencia que dicen tener a Dios y la concretización de su vida. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice que debemos obedecer a Dios, miren el capítulo, bueno, está lleno, pero 1:6. Dijo el Señor: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y confronta a su pueblo. Si yo pues soy Padre, como nosotros nos referimos en la oración del Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Si yo soy Padre, confronta a su pueblo y dice: ¿dónde está entonces mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, comienza por los sacerdotes que menosprecian mi nombre. Los pastores menosprecian el nombre del Señor. ¿De qué manera? Capítulo 2, versículo 17. Dice Dios: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y pregunta el pueblo: ¿en qué te hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Como diciendo, no importa cómo te comportes tú, Dios es amor, Dios te ama. Otro ejemplo, versículo 7, capítulo 3. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. El Señor llama al arrepentimiento. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dijeron? El Señor llama al arrepentimiento y dice: ¿y de qué nos vamos a arrepentir, Señor? Como diciendo, hemos sido buenos, hemos sido justos, hemos hecho lo bueno. Versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y el pueblo dice: ¿qué hemos hablado contra ti, Señor? Ahora, eso es del pasado. Un ejemplo para nosotros. Pero ¿qué de nosotros? Acabamos de leer la pregunta 61 del Catecismo Menor de Westminster, que dice, o tiene que ver con el cuarto mandamiento. Y lo memorizamos y lo repetimos y decimos cuando terminamos: amén. Si la palabra de Dios dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es para Jehová tu Dios. ¿Qué dice Dios? Ahí está dicho. ¿Y qué decimos nosotros? Señor, tengo muchas cosas que hacer hoy. Señor, tengo que atender el negocio. Señor, tengo mucha ropa que lavar. Señor, es el Día de las Madres.
Es Día del Padre. Señor, es mi cumpleaños. ¿Qué dice el Señor? ¿Puedes celebrar tu cumpleaños? Sí, está bien. ¿Puedes atender tu negocio? Sí, está bien. Eso es una bendición de Dios. ¿Puedes amar a tu madre y mostrarle tu cariño? Amén. Eso es de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Pero el Señor dice, en este día, deja de hacer todo para concentrarte en la adoración a Dios. Y nosotros decimos, Señor, el próximo domingo nos ponemos a mano. El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Y tenemos hijos rebeldes. El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Y la lista sería grande, hermanos. Porque el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tú hace rato que le guardas rencor a tu hermano. Tú hace rato que no puedes ni ver ni en pintura a tu prójimo. Y a sus espaldas lo que hablas es todo lo negativo que puedes decir contra tu prójimo. Que oculto detrás del WhatsApp con un seudónimo, quién sabe cuántas cosas dices de tu prójimo, de tu hermano, de tu semejante. Pero el Señor dice, no dirás falso testimonio. El Señor dice, pero nosotros, hay una discordancia ahí. No somos tan diferentes del pueblo de Israel. Por eso, en Mateo 5:8, nuestro Señor Jesucristo, refiriendo también a su pueblo, dice que aquello que con los labios dicen, con los hechos lo niegan. Porque el Señor se refiere a ese pueblo en estas palabras. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice nuestro catecismo, y eso es lo que confesamos, que Cristo es ungido nuestro Señor Jesús es ungido como nuestro Rey, para ser nuestro Rey que nos gobierna por su palabra y su Espíritu. Y cuando decimos Jesús es mi Rey, con los hechos estás diciendo que no te riges por su palabra y no te diriges por su Espíritu. Si es así, entonces por eso advierte el apóstol Pablo en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Contristar, entristecer, causar dolor, causar disgusto. ¿Cuántos disgustos? Y a veces decimos como padres más bien que nuestros hijos nos sacan canas verdes. ¿Por qué? Porque los padres conocemos eso. La desobediencia de nuestros hijos nos causa dolor. He ahí un padre, he ahí una madre llorando por su hijo, rebelde, desobediente. Es la idea que Pablo plasma aquí. Los creyentes también causamos dolor y disgusto a Dios, al Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando no obedeces su palabra. Porque la palabra que leemos, la palabra que está escrita es palabra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla aquí suspendido, por allá, en cosas extrañas. El Espíritu habla en su palabra y su palabra viene a nosotros. Por eso la predicación, dice Calvino, es el medio por excelencia que Dios ha establecido para la edificación de los suyos. La palabra de Dios es central en nuestras vidas y debemos recibirla, debemos ser edificados por ello, debemos recibir la predicación para que estemos, dice Efesios 4, preparados para toda buena obra. Pero si no queremos someternos a la palabra, causamos dolor al Espíritu, porque no queremos ser dirigidos, porque no queremos someternos a la voluntad de Dios. Y luego pretendemos ser espirituales. Nos consideramos súper espirituales. Pero ser espirituales, hermanos, es sencillo.
Ser llenos del Espíritu es sencillo, no es una experiencia mística. Ser espiritual simple y sencillamente es ser guiado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Y cualquiera que obedece la palabra, que se deleita en los mandamientos, como dice el salmista, que guarda la voluntad de Dios, ese es un cristiano espiritual. El cristiano que menosprecia la voluntad de Dios, sujetarse a la palabra de Dios, es un cristiano carnal. Así les llama el apóstol Pablo a los corintios. Cuando en diferentes situaciones que ellos estaban viviendo y el apóstol Pablo las describe y dice: hermanos, en estas cuestiones no les alabo, porque en estas cuestiones sois carnales todavía. Atendamos entonces a la palabra de Dios, que es para nuestro bien. Pero añade el catecismo, recordándonos que es nuestro Rey, el Señor Jesucristo, porque nos guarda y nos conserva la redención que nos ha adquirido. Como resultado de su obra redentora, el Señor Jesucristo recibió, nos recuerda en Mateo 28, 18, el Señor Jesucristo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El primer Adán fue creado para señorear sobre la obra de creación. Ahí lo puso el Señor. Este señorío era implícito al ejercicio de su mayordomía. También nos dice la Escritura que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y esto significa, y muy ligado a la idea de oficio, esto significa que el hombre fue creado para ser representante de Dios para el resto de la creación. Por lo tanto, el hombre debía, como dice el Salmo 8, señorear en el nombre de su Creador sobre todas las demás criaturas. Cuando hablamos acerca del oficio, los hermanos, los teólogos suelen decir: ningún ser humano tiene derecho a ejercer autoridad sobre otro ser humano. Ningún derecho intrínseco tiene ningún ser humano, excepto en el del oficio, excepto por vocación. Y nosotros tenemos autoridad, pero no una autoridad intrínseca, sino una autoridad que se nos ha otorgado por la vocación que Dios nos ha dado para ser mayordomos de su creación. Nuestro Señor Jesucristo, como el segundo Adán, en el cumplimiento de su oficio, restauró al hombre a ese lugar y, como hemos dicho, y lo coloca nuevamente en la comunión con su Creador, y es restituido entonces para ser verdaderamente imagen de Dios y ejercer su oficio en adoración a su Creador. Eso es lo que significa salvación. Por eso, ese señorío tiene también el sello de garantía para la iglesia. Y ese sello de garantía está dicho ahí en las palabras que hemos citado de Mateo 28, 18. Es que nuestro Señor Jesucristo alcanzó señorío como resultado de su obra obediente. Porque aquí también debemos leer en oficio, hermanos. Porque de repente alguna pregunta surgirá: ¿pero qué no era? Él era Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, y por eso es Señor? Sí, pero aquí estamos hablando en oficio. En oficio, el Señor restauró la relación con Dios, nos volvió al oficio para que ejerzamos nosotros autoridad en el nombre del Señor también ahora. Y este señorío de nuestro Señor Jesucristo, como también lo revela el libro de Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis. A veces le tenemos miedo al libro de Apocalipsis, porque la bestia, el 666 y el dragón con los, ya se me olvidaron cuántas cabezas y cuántos cuernos, ¿sí? Espantosa la bestia. Y uno dice: Apocalipsis es un libro difícil. No es tan difícil. El mensaje central de Apocalipsis es que Cristo reina y reina soberano. La primera línea del libro de Apocalipsis dice así: revelación de Jesucristo. Y en todo el libro ya no miramos a Cristo
en su estado de humillación. En todo el libro lo que miramos es a Cristo como Rey y Señor de todas las cosas. Y ese sello es para nosotros, para garantizarnos que como pueblo suyo seremos guardados siempre. Por eso el Señor dice, dado que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, entonces vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ese mandamiento no está puesto en dudas. Sobre ese mandamiento no hay incertidumbre, porque el que está diciendo es el que tiene señorío, y el que nos está enviando es el que tiene señorío. ¿Por qué habríamos de dudar que tendremos éxito en la tarea que el Señor nos asigna? Es por eso, hermanos, que no debemos temer. ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que señoría? ¿Quién es el que hace que el sol, la lluvia, el frío y todas las cosas sucedan? ¿Quién es el que gobierna todos los eventos en el mundo? Dios. Nada hay que suceda por casualidad. No hay dudas aquí. El Señor Jesucristo, con su victoria, con su señorío, garantiza el éxito de nuestro trabajo. No por nosotros, sino porque lo hacemos como heraldos del Rey también. Luego entonces no hay incertidumbre y no hay por qué dudar, hermanos. Y aún si los adversarios nos matan, el reino de Dios es victorioso. No porque al apóstol Pablo lo hayan azotado, lo hayan encarcelado, lo hayan dado por muerto, ha fracasado la obra. El mismo apóstol dice, sobre todas estas cosas somos más que vencedores. La obra está garantizada. Por eso nuestro Señor Jesucristo, siguiendo aquellas palabras, toda potestad me es dada, concluye después el mandamiento de ir y hacer discípulos con esa maravillosa promesa y consoladora promesa: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te has sentido, hermano, solo alguna vez? ¿Te has sentido que tu esfuerzo en pro del reino parece no tener avance? Parece ser un esfuerzo agotador, pero sin resultados. Déjaselo al Señor. Él es el que nos envía y Él es el que dará el resultado. Dios en Cristo no hace depender de nosotros el éxito de su obra, porque el éxito es suyo. Nosotros solamente somos instrumentos en la obra que Él está llevando a cabo. Por lo tanto, hermanos, para recordar la obra redentora de nuestro Dios en Cristo Jesús, nos ha dado un Señor y nuestra vida está en sus manos. Nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha llevado para confesarle como Rey y Señor. Y somos llamados a vivir entonces en consonancia con eso. No seamos más de los que dicen con sus labios Jesús es Rey, pero con sus hechos contradicen esa afirmación. Que nuestros hechos, cualesquiera que sean en esa relación de que Dios es el Señor de mi vida. Y su palabra, el principio que dirige y gobierna todo cuanto yo hago. Y el Señor fructificará la obra de nuestras manos, porque así lo ha prometido Él. Oremos a nuestro Señor. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por tus misericordias. Nosotros, Señor, nos rebelamos. Nosotros, Señor, menospreciamos tu señorío para nuestras vidas. Y buscamos autonomía, buscamos independencia. Y el resultado de esa pretendida independencia y soberanía, Señor, nuestra, ha sido solo miseria. Ha llevado al hombre a todo el desastre, Señor, que miramos. A una falta de identidad y todo lo que viene como consecuencias.
pero nos has llamado, Señor, para que volvamos nuestra mirada a la verdadera autoridad y a su palabra, a su voluntad. Y somos llamados, Señor, para vivir en consonancia con esa voluntad todos los días de nuestra vida. Prospera pues, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, en los quehaceres de la vida. Porque si te llamamos, Señor, que nuestros hechos así lo reflejen. No seamos de palabras, sino de hechos. Para gloria tuya, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Respondamos con la alabanza 255, Loor al inmortal e invisible Rey. Himno 255. De la parte de la Iglesia y su proclamación de Los Smith y letra de Eleazar Z. Pérez, Loor al inmortable e invisible Rey.